Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver 7 librerías con Python que nos van a venir muy útiles para, bueno, diferentes tipos de tareas. Básicamente Python se ha convertido en un lenguaje muy poderoso porque realmente integra muchísimos tipos de librerías y esto nos facilita como desarrolladores el trabajo a la hora de programar. Y hoy vengo para enseñaros las siguientes librerías. Entonces, la primera que quiero compartir es esta librería de Pendulum. Vamos a entrar en su página web. Básicamente, Pendulum es una librería que nos permite trabajar con datos de tiempo y nos permite básicamente convertir, bueno, nos facilita un poquito el tema de trabajar con las fechas. Aquí vienen algunos ejemplos de código que se implementan. Entonces podríamos pues trabajar pues para calcular horas, para calcular días, para calcular semanas. Podemos hacer iteraciones, podemos calcular, digamos, el tiempo actual. Y bueno, es una librería bastante útil y que, bueno, en multitud de proyectos vamos a tener que utilizar el tema de los datos, el tema de los tiempos y demás. Tiene también distintos tipos de atributos, time zones, podemos hacer sumas y restas en lo que vienen siendo las operaciones de tiempo, podemos añadir sumas, podemos hacer parseos, podemos, digamos, bueno, realmente hacer muchos tipos de operaciones con fechas, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, localization, para saber dónde estamos localizados, por ejemplo. Bueno, realmente es una librería que está guay, y bueno, y la documentación, como veis, es bastante útil. Por otro lado, vamos a ver esta otra librería que es PyPDF. PyPDF es una librería que nos permite trabajar con PDFs y básicamente aquí en la documentación nos explica un poquito. Es una librería open source que nos permite, pues, básicamente hacer partir y combinar diferentes data frames. Para instalarlo, pues, es realmente sencillo, con pip install PDF. Y a partir de ahí vamos a poder empezar a utilizarlo, vamos a poder leer un PDF. Por ejemplo, aquí calculamos el número de páginas, extraemos las páginas. Y bueno, la documentación está bastante bien. Aquí, si os fijáis, pues tenemos un poquito lo que son todos los atributos. Podemos leer PDFs, podemos añadir anotaciones, extraer imágenes, sacar metadatos de un PDF, realmente multitud de operaciones. Y bueno, es otra librería que está bastante chula. Otra más que os quería comentar hoy es Ainscreen, que bueno, es una librería que tiene así un nombre bastante gracioso y que aparte de ello, de tener un nombre bastante gracioso, lo que nos permite es hacer debugging en nuestros códigos de forma sencilla. En vez de utilizar el típico print o lock, podríamos utilizar las funciones con Ainscreen. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, cuando hacemos la llamada a una función, hacer una traza del dato que devuelve. En este caso nos está diciendo que la función que hemos creado aquí y se nos devuelve un valor. Entonces, a la hora de debuguear y a la hora de poder encontrar errores en nuestro código, esta librería es bastante útil. Vale, aquí nos vienen algunos ejemplos de cómo podríamos utilizarla, ¿vale? Para ver un poquito lo que nos imprime y un poquito los valores de retorno y un poquito, digamos, pues la forma en cómo podemos activarla. Bueno, os animo a que la chequéis y que podáis un poquito jugar con ella. Otra librería que os quería comentar hoy en día es Polar. Polar, la verdad es que es una pasada, es una especie de mejora a lo que se conoce como el data frame de Panda. Entonces, bueno, si os venís aquí a la web, Polar RS, dejaré estos enlaces en la descripción del vídeo para que os echéis un vistazo. Polar permite trabajar con múltiples cantidades de data frames, pero a niveles bastante bestias, ¿vale? O sea, permite trabajar con volúmenes de datos muy grandes de forma muy eficiente. Entonces, es rápido porque podemos escribir y leer de forma rápida, es fácil de usar y es open source. Entonces, está construido para Polar. Aquí nos enseña un poco la comparativa con diferentes herramientas que hay en el mercado, como Pandas, que es muy popular, y un poco la velocidad, ¿no? Que es un poco el punto fuerte que tiene.
Y bueno, nos permite trabajar con diferentes tipos de formatos de datos, tanto SSV, JSON, binario, Parquet, bases de datos, Amazon Web Service, todo lo que tiene que ver con lo que es bueno, la lectura y escritura de datos en la nube. Y bueno, realmente aquí nos explica un poquito la documentación, la verdad es que está bastante bien. Y aquí viene una user guide, que es un poco la forma de cómo podemos usarlo, la filosofía un poquito de, digamos, de proveer, utilizar todos los recursos de la máquina, optimizar el tiempo de trabajo en la memoria bueno, memoria RAM. Y bueno, y la cosa potente que tiene Polars es que su implementación está hecha en C++ y digamos que tenemos un control más preciso de lo que viene siendo el core del sistema. Entonces, bueno, aquí viene un poquito la introducción, un poquito cómo podemos empezar a usarla, y bueno, escritura, lectura, expresiones, ¿vale? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo de data frame y cómo podemos utilizar Polars para leer un archivo en data frame. Bien, realmente, pues bueno, es bastante fácil de usar, bastante intuitiva la sintaxis. Si estáis familiarizados con data frames, esto es muy, muy sencillo. Y bueno, viene bastante bien documentado. También podemos trabajar con JSONs, lectura de JSONs, lectura de CSV, un poco como viene siendo data frames, pero de pandas, pero una versión un poquitito más avanzada, que también viene para trabajar, por ejemplo, con SQL. Viene un poquito la documentación, cómo podríamos, bueno, hacer consultas, hacer queries sobre una base de datos de de tipo relacional y un poco, pues, bueno, ejemplos para ver cómo ejecutar queries de esta forma, ¿no? Select from, y aquí vienen algunos ejemplos, lo cual viene siendo bastante útil. Bien, otra librería que os quería enseñar hoy es CRBON, que podéis, bueno, esta ya es un poquitito más común. Es una librería para visualización de datos que realmente, pues, bueno, es bastante poderosa. Entonces voy a enseñaros un poquito la documentación. Lo que veis aquí es, bueno, los diferentes tipos de visualizaciones que podemos hacer. Podemos hacer gráficos, pues, de todo tipo. Y aquí vienen, pues, bueno, algunos tutoriales que nos da un poquito de introducción a lo que viene CRBOM. Nos permite, pues hacer gráficos de este estilo. También nos permite un poco de, bueno, gráficos, digamos así, de tipos de líneas. Vale, realmente, pues gráficos donde podemos tener varias variables representadas en un mismo gráfico, mostrando la correlación entre las variables. Este, por ejemplo, es de correlación. Bien. Y bueno, también podemos ver, representar lo que son distribuciones gaussianas, diferentes tipos de gráficos, tipo puntos, para hacer una especie de, bueno, de tipo violín. Realmente tiene una multitud de gráficos y la forma de usarlo es bastante fácil. Podemos incluso integrar dentro de un mismo gráfico distintos gráficos, o sea, podemos hacer representaciones de este estilo para ver un poco la variación de las variables, las diferentes combinaciones entre variables, y viene muy bien para la parte de análisis de datos y bueno, en general todo lo que tiene que ver con el mundo de la visualización. Otra librería que está bastante chula es Pydantic. Pydantic lo que nos permite es hacer validaciones. Entonces aquí, si os fijáis en la documentación de Pydantic, es una librería utilizada principalmente para validación de datos. Entonces, bueno, Python en sí no es un lenguaje de programación que sea muy tipado, como pueden ser otros lenguajes de tipado, otros lenguajes como Java o similares. Entonces, a veces esto puede llegar a confundirnos un poco. ¿Por qué utilizarlo un poco? Bueno, pues nos permite llevar un control, un esquema de validación, o sea, podemos hacer esquema de validación sobre bueno, sobre el entorno en el que estemos programando, es rápido, trabaja con esquema JSON y, bueno, tiene distintos tipos de tipado. Bien, entonces nos permite realmente, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, donde por ejemplo nosotros definimos una clase y el tipo de dato que tiene esta clase asociada. Por ejemplo, aquí también nos permite ejecutar, nos permite ver un poco lo que saca. Entonces hemos creado una clase user
que tiene un identificador, un nombre, un dato tipo tiempo, ¿vale? O sea, un periodo donde se crea, por ejemplo, este usuario en la base de datos y diferentes tipos de, bueno, de elementos, ¿no? Como una especie de diccionario. Y entonces, pues bueno, realmente aquí tenemos el tipo de dato y nos permite un poco, pues, validar, ¿no? Por ejemplo, si el tipo de dato no es string, pues lo que sea. Y realmente, pues, esta es un poco la salida que nos da. Nos permite, por ejemplo, pues, hacer validación de error, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dirá un error, nos enviará un error el sistema cuando, por ejemplo, el usuario no entre con los datos que están definidos con el sistema. Y bueno, aquí nos muestra un poco pues algunas compañías que a nivel mundial están utilizando Pydantic para su validación. Y por último, quería comentaros os Files API. Files API es, bueno, otra librería en Python que realmente nos permite, bueno, crear lo que viene siendo endpoints y, bueno, crear servicios REST de forma sencilla, ¿vale? Entonces es un framework que nos permite, bueno, de forma sencilla poner en producción una API. Y bueno, aquí algunas de sus características: fácil de utilizar, reducción de errores, nos permite fácilmente diseñarla. Y bueno, vemos aquí un poquito, pues bueno, quién lo utiliza, algunas opiniones sobre la librería, nos explica un poco cómo la instalaríamos. Bien, y por ejemplo aquí un ejemplo bastante sencillo donde definimos un elemento de tipo root y podemos, por ejemplo, tener los ítems de, siendo la llamada al endpoint, podemos, bueno, pues traernos los datos del servidor. Y aquí, bueno, pues algunos ejemplos, la verdad es que la documentación está bastante bien. Y otra cosa que está bastante chula de Fast API es que nos genera documentación. Entonces, pues de nada, pues haciendo con muy pocas líneas de código, realmente tenemos una API funcionando con documentación. Entonces esto, pues, la verdad es que es bastante cómodo y flexible. Y bueno, lo que viene siendo la documentación, pues nos viene con muchos ejemplos. Y aquí, pues bueno, en la parte de Learn, bueno, aquí pues vemos un poquito tutoriales de usuario, de cómo podemos empezar a utilizar Face API. Bueno, realmente en internet hay bastantes tutoriales sobre Face API, nos habla un poco de los primeros pasos, de lo que tendríamos que montar, nos pone ejemplos, podemos hacer pues el típico Hello World de lo que viene siendo Face API, que sería montarnos en un servidor en local un endpoint, que en este caso nos devuelve el mensaje Hola Mundo, y bueno, nos va explicando un poquito todo esto, temas de cómo utilizar la Fast API, que está basado en Open API, o sea que digamos que genera un estándar ¿no? Que es un poco el estándar más común, más utilizado hoy en día, y que bueno, validación de datos, un esquema de datos, podemos ya hacer la llamada con devuelve, o sea, digamos, el conjunto de datos se devuelve en formato JSON, y aquí, bueno, pues vemos un poquito pues, los pasos que habría que hacer para empezar a usarla. Entonces, bueno, hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un comentario. Recuerda que tenemos varios cursos en Udemy que te pueden ser de utilidad y que si estás interesado en temas de programación, temas de ciencia de datos y de todo lo demás, pues bueno, puedes contactarnos para, bueno, consultoría, para poder un poco, pues, ayudarte con temas de Python, de desarrollo, de temas de ciencia de datos.